yo quiero hacer como una comparación entre dos cosas. Y entonces, hermano, yo quiero que usted se me conecte en lo que queremos compartir con ustedes. El tema que queremos compartir lleva como título Una iglesia espiritual, pero puntos suspensivos. Una iglesia espiritual, pero quiero leerles a ustedes, mis amados hermanos. Siempre me gusta también usar una otra versión cuando estoy estudiando la Biblia. A veces uso varias versiones, pero que ustedes escuchen otra versión es muy importante, porque a veces leemos algo y como que no lo entendemos, entonces no le ponemos interés. Yo sé que a muchos de nosotros nos ha pasado. Cuando estamos leyendo la Biblia hay cosas que no entendemos, entonces como si no las entendemos, eh, no entiendo. Pero debemos de ir a otras versiones para poder entender mejor lo que vamos a leer. Y por favor, yo voy a ser muy puntual en leer lo que voy a leer, porque voy a leer la nueva traducción viviente de este capítulo 2 de Jeremías. Si usted tiene un celular, usted puede tener su Biblia ahí, en la nueva traducción viviente. Es muy fácil de bajarla. Usted puede tener la nueva traducción viviente, Dios habla hoy, traducción lenguaje actual, nueva versión internacional. Usted puede tener las versiones que usted quiera tener ahí en su celular. A mí me gusta mucho esta versión. Y yo quiero leerles para ustedes esta versión. Y dice así: si usted tiene Reina Valera 60, no importa. Algunos estudiosos, ¿verdad? Dice que uno no debe de leer la Biblia en otra versión cuando va a predicar. Pero yo quiero hacerlo porque vamos a entender mejor el mensaje que Jeremías le está dando a su pueblo, al pueblo de Dios. Y también el mensaje que Dios quiere darnos a nosotros, porque la palabra de Dios tiene un sentido de pasado, presente y futuro. Amén. Fue para ellos, es para nosotros y será para otros también. Amén. Ok. El tema de Jeremías capítulo 2, cada capítulo tiene un tema, algunos capítulos están divididos en sus temas. Pero este capítulo 2, que tiene 37 o 38 versículos, si no estoy mal, 37 versículos, habla sobre, dice, Jehová y la apostasía de Israel. Ojo al término que usa, apostasía. Y yo creo que es muy interesante, ¿verdad? Ese término que usa. En la versión de la nueva traducción viviente habla, el Señor acusa a su pueblo. O sea, algo no está bien entre la relación de Dios con su pueblo o de su pueblo con Dios. Algo está mal. A veces nosotros creemos que estamos bien con Dios, pero no analizamos si de verdad estamos bien con Dios. Y a veces leemos la Biblia y la Biblia, la palabra de Dios nos está diciendo muchas veces a nosotros que no estamos bien con Dios, más nosotros éramos el oído. No me gusta eso, porque siempre andamos buscando en la Biblia textos que nos gustan y los marcamos, los subrayamos, les ponemos colores, les ponemos corazoncitos, les ponemos lacitos, los peinamos de moño, ¿verdad? Hasta perfume les echamos para que huelan rico. Pero hay textos en la Biblia que Dios nos habla que no nos gustan. Y yo creo que esta es una porción de esas. Dice así: el Señor me dio otro mensaje y me dijo, ve y anuncia a gritos este mensaje a Jerusalén. Recuerdo qué ansiosos estaban, ojo, ponga atención a esos términos, por complacerme. Recuerde qué ansiosos, qué deseosos, qué gustosos
qué enamorados estaban de mí que querían complacerme. Cuando eras una joven recién casada, ¿cómo me amabas? Vuelvo a repetir, ¿cómo me amabas? Y me seguías, a través de los lugares desolados. O sea, aún en los momentos difíciles, aún en los momentos apremiantes, aún en los momentos difíciles que pasabas, siempre anhelabas, siempre me amabas, siempre me seguías. Yo quiero que usted abra su oído espiritual y ponga atención. En esos días Israel estaba consagrado al Señor. Era el primero de sus hijos, el primogénito. Siempre todos, ¿verdad? El primogénito parece que lo esperamos con mucha expectativa. Y en algunos contextos, como el primogénito es el papá de los tomates, ¿verdad? Todos los que lastimaron a su pueblo fueron declarados culpables. Ojo a eso. Y sobre ellos cayó la calamidad. O sea que Dios los defendía. Dios estaba a favor de su pueblo. Yo, el Señor, he hablado. Escuchen la palabra del Señor, pueblo de Jacob, todas las naciones de Israel. Esto dice el Señor. Ahora sí, aquí se pone serio el asunto. Después de todas aquellas cosas que el Señor le dice a su pueblo, de cómo eran al principio, ahora el primero les habla cómo eran al principio, cómo buscaban al Señor, cómo estaban enamorados del Señor, cómo obedecían al Señor, cómo le seguían, cómo lo servían. Ahora viene aquí la parte contextual en el momento. Esto es lo que ustedes están haciendo ahora. Eso fue en el pasado, pero ahora, el hoy, como decía Carla, Carla era así. Verso 4. Escuchen la palabra del Señor, pueblo de Jacob, todas las familias de Israel. Esto dice el Señor. ¿Qué mal encontraron en mí sus antepasados que los llevó a alejarse tanto de mi lado? Rindieron culto a ídolos inútiles y ellos mismos se volvieron inútiles. No preguntaron, ¿dónde está el Señor que nos sacó a salvo de Egipto y nos dio a través del desierto por una tierra desolada y llena de hoyos, una tierra de sequía y de muerte, donde no vive ni viaja nadie? Cuando los traje a una tierra fértil para que disfrutaran de sus bienes y de su abundancia, contaminaron mi tierra y rompieron la posesión que les he prometido. Los sacerdotes no preguntaron, ¿dónde está el Señor? Aquellos que enseñaron mi palabra me ignoraron, los gobernantes se volvieron en mi contra y los profetas hablaron en nombre de Baal, perdiendo su tiempo con ídolos inútiles. Hermanos, cuando yo leo esto, y en ese tiempo que fue escrito esto, y la iglesia hoy en día, hermano, yo me quedo como muy impactado. Porque es lo que está sucediendo en la iglesia del Señor. Cuando uno analiza y ve estas cosas, hermano, usted no se ha puesto a pensar cómo el Señor nos sacó de Egipto, nos sacó del mundo y nos llevó a una tierra mejor, a una tierra de bendición, nos llevó a su presencia, hermano. Mas sin embargo, hoy en día, ¿cómo estamos viviendo? ¿Cómo está viviendo la iglesia? Hoy en día, hermano, ¿qué estamos haciendo como iglesia, como cristianos, como hijos de Dios? ¿Cómo estamos viviendo? Repito, a veces creemos que estamos bien, pero estamos mal. Y el Señor nos habla y a veces nosotros hacemos caso omiso. Por lo tanto, presentaré mi acusación en su contra, dice el Señor. Aún presentaré cargos contra los hijos de sus hijos en los años venideros. Vayan al occidente y miren la tierra de Chipre. Vayan al oriente y busquen la tierra de Cedar. ¿Acaso, ojo a esto, hermano, acaso alguien ha oído algo tan extraño como esto? Sin embargo, mi pueblo me ha cambiado ha cambiado a su glorioso Dios por ídolos inútiles. O sea, que el Señor está diciendo, los pueblos paganos, ellos no abandonan a sus dioses, ellos no abandonan a sus ídolos, ellos siguen, ellos están enamorados y ellos se entregan, ellos le sirven, ellos le buscan.
Pero mi pueblo, wow. Pero mis hijos sí lo están haciendo. Lo que no hacen es ellos, nosotros lo estamos haciendo. Ellos lo están haciendo y hoy en día nosotros también lo estamos haciendo. Los cielos están espantados ante semejante cosa y retroceden horrorizados y consternados del Señor. Oiga, hermano, aún los cielos se espantan de ver lo que ha hecho el pueblo de Dios. Aún los cielos se conmueven de lo que ha hecho el pueblo de Dios por Dios, que lo ha cambiado. Pues mi pueblo ha cometido, este es el texto clave por verso 13. Si quiere lo marca, ese sí lo puede marcar, ese sí lo puede colorear, ese sí lo puede poner ahí. Pues mi pueblo ha cometido dos maldades. Me ha abandonado a mí, la fuente de agua viva. Ahí está mi eco. Y ha cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Seguro. La segunda parte de esta porción bíblica, como la presenta la Nueva Traducción Viviente en la Reina Valera, no, la divide en dos partes. La primera parte es Dios acusa al pueblo y la segunda parte, los resultados del pecado de Israel. Los resultados del pecado de Israel. Y voy a leer unos versículos. Porque Israel se ha convertido en esclavo. Verso 14. Israel se ha convertido en esclavo. Perdón, lo voy a volver a leer. ¿Por qué Israel se ha convertido en esclavo? ¿Por qué se lo han llevado como botín? Leones fuertes rugieron contra él y la tierra ha sido destruida. Ahora las ciudades están en ruinas y nadie vive en ellas. Los egipcios en pie de guerra llegaron hasta sus ciudades de Memphis y Tafnes. Han destruido la gloria y el poder de Israel. Tú mismo te has buscado tú mismo te has buscado esta desgracia al rebelarse contra el Señor tu Dios, aun cuando Él te guiaba en el camino. Que yo cuando leo esto, oigo como un sentimiento, como un dolor en el corazón de Dios. ¿Qué provecho has sacado de tus alianzas con el mundo, con Egipto, de tus pactos con Asiria? ¿En qué te benefician las corrientes del Nilo y las aguas del Éufrates? Tu perversidad trae su propio castigo. El haberte alejado de mí te avergonzará. Verás qué malo y amargo es abandonar al Señor tu Dios y no temerle. Yo el Señor de los ejércitos, he hablado. Hace tiempo rompí el yugo que te oprimía y arranqué las cadenas de tu esclavitud, pero aún así dijiste. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Verso 20. No te serviré. Cada colina y debajo de todo árbol frondoso te has prostituido, inclinándose ante ídolos. Pero fui yo el que te planté, escogiendo una vid más puro, escogiendo una vid del más puro origen, lo mejor de lo mejor. ¿Cómo te transformaste en una vid corrupta y silvestre? O sea, después de que lo que Dios ha hecho por nosotros, nos ha limpiado, nos ha lavado, nos ha justificado, nos ha redimido, ha hecho de nosotros una nueva criatura y ahora nosotros queremos seguir viviendo con la vida antigua, con nuestra conducta, nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar. Verso 22. Por más jabón o lejía que te pongas, no puedes limpiarte. Aún puedo ver la mancha de tu culpa. Yo el Señor
soberano, he hablado. O sea, tú puedes hacer todos los ritos que quieras hacer. Usted puede decir que ora mucho, que ayuna mucho, que va a la iglesia, que hace esto, que hace un montón de cosas, hermano. Pero a Dios a Dios no se le escapa nada, hermano. Dios conoce nuestro corazón. La tercera parte de este versículo, de este capítulo, como lo pone la Nueva Traducción Viviente, habla: Israel, una esposa infiel. Verso 23. Tú dices, esto no es cierto. No he rendido culto a las imágenes de Baal. Pero ¿cómo puedes decirme cosas semejantes? Ve y mira lo que hay en cualquier valle de la tierra. Reconoce los espantosos pecados que has cometido. Vea qué términos. Eres como una camella inquieta buscando un macho con desesperación. Eres como una burra salvaje olfateando el viento en época de apareamiento. ¿Quién puede contenerla de su celo? Los que la desean no necesitan buscar demasiado, porque es ella quien corre hacia ellos. ¿Cómo dejarás de correr? ¿Cuándo desistirás de jadear a otros dioses? Esto me está hablando de idolatría. Esto me está hablando cuando ponemos otras cosas por encima del Señor. Pero tú dices, ahórrate tus palabras. Estoy enamorada de estos dioses ajenos y no puedo dejarlos de amar. No, esto no es malo. No, hacer esto no es malo, hacer el otro no es malo. No, congregarse mucho es más bien, yo creo que es demasiado. No, yo puedo congregarme poco. No, servir en la iglesia, ¿para qué? Ir a la iglesia a lavar sillas y a lavar bancos. No, que lo hagan otros. No, eso no. Estamos, ¿cómo se llama? Buscando otros ídolos, otras cosas, hermano. Y decimos que no es malo. Estoy enamorada de estos dioses ajenos. Estoy enamorada, sabe, yo tengo que sacar mi tiempo para mí, sacar mi tiempo para esto, ver el partidito, ver la novelita, ver la película. Para eso estoy pagando, ¿cómo se llama eso? Netflix, ¿es cómo se llama? Para eso yo pago Netflix, para ver peliculitas, claro. ¿Qué es eso, Netflix? Yo no sé ni qué es. Israel es como un ladrón que solo se avergüenza cuando lo descubren, al igual que sus reyes, funcionarios, sacerdotes y profetas. A una imagen tallada en un trozo de madera le dicen: tú eres mi padre. Padre, ahora que está de moda, hay ciertos ministros que hay que decirles padre. Hay que decirles padre, hay que decirles apóstol, hay que decirles profeta, porque si usted le dice pastor, usted lo rebajó, hermano. Si usted le dice pastor, se enojan. Hay que decirle reverendo, reverendísimo. Me dan la espalda, pero durante tiempos difíciles me suplican. Cuando están en problemas, ven y salvan. Pero, ¿por qué me invocan a esos dioses que has fabricado? Cuando lleguen los problemas, que ellos te salven si pueden. Pero tú tienes tantos dioses como ciudades hay en Judá. ¿Por qué me acusas de hacer el mal? Ustedes son los que se han rebelado, dice el Señor. He castigado a tus hijos, pero no respondieron a mi disciplina. Ojo. Lo mismo, mataste a tus profetas y como un león mata a su presa. A los verdaderos siervos de Dios no los queremos. No, la gente no los quiere, hermano. Los verdaderos siervos de Dios quieren cortarle la cabeza. Oh, pueblo mío, presta atención a las palabras del Señor. ¿Acaso he sido como un desierto para Israel? ¿Acaso he sido una tierra de tinieblas? Entonces dígame, ¿por qué mi pueblo declara: por fin nos hemos librado de Dios, no lo necesitamos más? Usted sabe que hay muchos cristianos que aún se congregan y viven como que no necesitan de Dios. Se olvida una joven de sus joyas o una recién casada de su vestido de bodas. Oh, las joyas, el momento, el de las bodas, el vestido blanco y todo aquello. ¿Se olvida de eso? Sin embargo, año tras año mi pueblo se ha olvidado de mí.
cómo maquinas y tramas para ganarte a tus amantes. Hasta una prostituta veterana podía aprender de ti. Oh, qué duro eso. Hasta una prostituta veterana puede aprender de ti. Tus vestidos están manchados con la sangre de los inocentes y de los pobres, aunque no los sorprendiste robando tu casa. Aún así dices, no he hecho nada malo. Seguro que Dios no está enojado conmigo, pero ahora te castigará severamente porque afirmas no haber pecado. O sea, no reconoce que ha hecho lo malo para arrepentirse. Primero, gracias Carla por la introducción. Primero, acá, después allá, saltas de un aliado a otro pidiendo ayuda, pero tus nuevos amigos de Egipto te fallarán, tal como Asiria lo hizo antes. Hermano, confiar en el mundo, de la gente. Hay gente que confía más en la gente del mundo que en la iglesia. Hay gente que va a pedir consejo al mundo y no viene a pedir consejo a la iglesia, hermano. Desesperado serás llevado al desierto, con las manos en la cabeza, porque el Señor ha rechazado a las naciones en las cuales confías. Ellas no te ayudarán en absoluto. Hermanos, yo quiero que abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 2, por favor. Apocalipsis capítulo 2. Y quiero leer los primeros 7 versículos de este capítulo. Leámoslos en la versión Reina Valera 60. Me avisan cuando lo tienen, por favor. Vamos a leer despacio. ¿Está bien? Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Verso 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Una iglesia espiritual, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿No le parece a usted que lo que acabamos de leer en el Jeremías capítulo 2 tiene alguna relación con este versículo? Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. La espiritualidad de una iglesia no consiste en lo que hace. Vuelvo a repetirlo. La espiritualidad de la iglesia no consiste en lo que hace, aunque lo que hace es importante. A veces hay gente que hace cosas en la iglesia y hace cosas que no hace. Hay cosas que no hace. Pero lo más importante no es lo que hace, aunque lo que hace es importante. El problema no está en lo que hacemos. El problema está en cómo lo hacemos, cuando lo hacemos. Porque también podríamos hablar de otro problema. El problema no está en lo que hacemos, sino cómo lo hacemos. Pero ¿dónde están los que no hacen? ¿En qué parte quedarían? Podemos hacer muchas cosas dizque para el Señor, pero, vuelvo a repetir, podemos hacer muchas cosas dizque para el Señor, pero, y aquí, hermanos, entramos en lo que esta carta quiere enseñarnos.
La iglesia de Éfeso puede ser un referente de lo que queremos compartir. Yo no sé cuántos de ustedes han leído la carta a la iglesia de Éfeso. ¿Cuántos la han leído? ¿Cuántos capítulos tiene? ¿Ah? 6. La carta a la iglesia de Éfeso tiene 6 capítulos. Los primeros 3 capítulos, Pablo le habla a esta iglesia de doctrina, la enseñanza, la base fundamental para que esta iglesia sea una iglesia verdadera. La segunda parte, del versículo 4 al versículo 6, esta carta nos habla de la práctica de la doctrina. Porque, hermano, hoy estamos viviendo en una iglesia que conoce mucho de la Biblia, pero no practica lo que la Biblia dice. Aunque tengamos nuestra cabeza llena de tantos versículos bíblicos, de tantos temas, y podemos del teje y maneje de las escrituras, hermano, mas sin embargo, si no la llevamos a la práctica, de nada nos sirve. ¿Qué nos enseña esta iglesia o este mensaje? Y la otra pregunta es, ¿qué debemos hacer? Hablemos un poquito de por qué la primera iglesia que se menciona en el capítulo 2 de las 7 iglesias que menciona el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis. Hablemos un poquito del mensaje a las diferentes iglesias. La carta a las 7 iglesias comparte estructuras muy similares. Cada una de ellas está dirigida a una congregación en particular. Son 7 iglesias en 7 partes diferentes en el Asia Menor. Una introducción por parte de Jesús. Una declaración en cuanto a la condición de la iglesia. Si usted lee las cartas del Apocalipsis, siempre hay una condición del estado de la iglesia, de la condición de la iglesia. Número 4, un veredicto de Jesús en cuanto a la condición de la iglesia. O sea, Él ve el estado porque Él ve todo. Nada se puede escapar a los ojos de Dios. A veces nosotros hacemos cosas pensando que nadie nos ve. Pero Dios sabe y Dios conoce porque Dios todo lo ve. Entonces hay un veredicto de Jesús en cuanto a la condición de la iglesia. Un mandato de Jesús para la iglesia. Una exhortación general para todos los cristianos. Y al final de cada carta hay una promesa de recompensa. Podemos ver el estado de cada una de estas iglesias y el estado de nuestro propio andar con Jesús. Al ver lo que Jesús tiene que decir a cada iglesia. La carta de Jesús para la iglesia de Éfeso nos habla del carácter de la iglesia de Éfeso. Lo primero que dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Algunos piensan que es una persona, otros piensan que es un ángel como tal, pero pareciera que más bien el mensaje está directamente a la iglesia, o sea, a todos los miembros de la iglesia en este caso. Pareciera que el ángel representa a esta iglesia. Éfeso era una ciudad famosa en el mundo antiguo. Era una iglesia que compartía la misma fama. Éfeso era la ciudad donde Pablo ministró por 3 años. Hechos 19, Hechos 10 y Hechos 20. Era la ciudad donde Aquila y Priscila con Apolos ministraron. O sea, oiga usted la clase de iglesia y la clase de maestros que visitaban esta iglesia. Era la ciudad en donde el asociado cercano de Pablo, Timoteo, ministraba. Timoteo también ministraba en esa iglesia. Y de acuerdo a las tradiciones históricas, también Juan visitó esta iglesia.
Juan, el apóstol. De seguro que era un lugar de privilegio, era un lugar de gran predicación, era un lugar de grandes predicadores con sana doctrina. Era un lugar interesante. La iglesia en Éfeso era muy importante. Éfeso también es reconocido a nivel mundial por ser un centro religioso, cultural y económico de la región. Éfeso tenía el notable templo de Diana, quien era la diosa de la fertilidad, adorada como sexo inmoral. Este tremendo templo para Diana en Éfeso era tenido como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Oiga usted, era soportado por 120 pilares, cada pilar con 60 pies de altura, y estaba adornado con grandes esculturas. Imagínense la clase de templo. El templo de Artemis, que es lo mismo, era también un tesoro mayor y banco del antiguo mundo, donde los comerciantes y los reyes y aún ciudades hacían depósitos y donde su dinero podía mantenerlo seguro de la protección, bajo la protección de la deidad. Éfeso era también un fuerte de Satanás. Aquí eran practicadas muchas cosas malvadas, de índole supersticiosas y satánicas. Libros que corrían, fórmulas de hechicería y otras prohibidas impiadosas abundar en esta ciudad. O sea, que era el mismo fuerte de Satanás. A veces nosotros nos quejamos del lugar donde vivimos, ¿verdad que sí? A veces nos quejamos de que un vecino dijo algo y ya queremos salir en carrera. En la parte B de este versículo, Jesús se describe a sí mismo a la iglesia de Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. El que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en el medio de los 7 candeleros de oro. Estas imágenes, obviamente, si usted lee el capítulo 1 de Apocalipsis, usted se va a dar cuenta que estas imágenes son tomadas del capítulo 1. Esto enfatizaba la autoridad de Jesús en la iglesia, el que tiene las 7 estrellas y su inmediata presencia en la iglesia, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Nada se puede esconder a los ojos ni a la presencia de Dios. Amén. Esta introducción coloca a Jesús en el centro de la iglesia y debería de ser reconocido como el centro de la iglesia. Jesús tiene a estas iglesias, las tiene de una manera asegurada. Las iglesias le pertenecen a Jesús, no le pertenecen a ningún hombre, no le pertenecen a ninguna mujer, no le pertenecen a ningún concilio, no le pertenecen a ninguna asociación, no le pertenecen a ninguna denominación, no le pertenecen a ningún hombre, a ningún líder. Le pertenecen a Cristo. Él las tiene, son de Él. Aunque no diga amén. Los versículos 2 y 3, lo que Jesús sabe acerca de los cristianos de Éfeso. Yo creo, hermano, o pienso, si me permiten el término, que la iglesia de Éfeso se creía que era la mamá de los tomates, o el papá de los tomates, no sé. Que la tenía toda con el Señor. Todo, como le dije, cuando uno lee Efesios, ¿qué dice Efesios 1:3? Bueno, de escuela dominical se la deben saber. Bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido, ¿no? No, ¿cómo dice? Que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. O sea, nos bendijo. Era una iglesia bendecida. Si usted sigue leyendo, Pablo oraba por esta iglesia. Oraba por espíritu de revelación, de conocimiento, de inteligencia espiritual. Los primeros capítulos son oraciones del apóstol Pablo por esta iglesia. Una iglesia, por decirlo de alguna manera, de elevada condición espiritual.
Y el Señor le dice, yo conozco tus obras. Ojo, ponga atención a eso, hermano. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. El Señor le dice, yo conozco tus obras, yo conozco lo que tú haces. Pero yo interpreto que Jesús les está diciendo, yo conozco lo que tú haces, yo conozco tu trabajo, yo conozco tus obras, pero yo sé cómo lo estás haciendo. Yo sé cuál es tu corazón con el que estás haciendo las cosas. Cualquiera que lee esto y uno diría, wow, qué iglesia. Yo quiero ser pastor de esa iglesia. Esa iglesia, oiga, qué iglesia. Arduo trabajo, paciencia, soporta a los malos, prueba, es una iglesia de sana doctrina, probaba a los que se decían ser pero no lo eran, y los hallaba y le decían, ustedes son mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Oh, Señor, dame esa iglesia. Yo quiero ser pastor de esa iglesia. Yo conozco tus obras. Jesús mira su iglesia. Él sabe lo que está sucediendo. No es un misterio para él. Puede haber pecado, corrupción escondido en una congregación, pero esta no está oculta de los ojos de Jesús. Nada, oiga, nada de lo que usted hace, nada de lo que hagamos como iglesia, o nada de lo que no hagamos como iglesia está oculto a los ojos del Señor. Por eso, hermano, tenemos de tener mucho cuidado. Hermano, no justifique lo injustificable. Sea sincero, seamos sinceros, seamos honestos, seamos íntegros. No digamos, yo no puedo cuando podemos. Yo no vine cuando podías venir, pero eso es mi excusa. Él nos diría lo mismo el día de hoy. A ambos, a personas, a congregaciones. Yo conozco tus obras. Dice Spurgeon, el amigo de Ronital. También hay cristianos trabajadores que no se acercan al trabajo. Y así, tal trabajo como el que ellos tienen no le darían cansancio ni a una mariposa. Aun cuando un hombre trabaja para Cristo, él debería de trabajar con toda su fuerza, dice Spurgeon. Qué bueno. Tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Yo conozco tus obras. Tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia. Jesús sabe lo que esta iglesia está haciendo bien. Ellos trabajaban duro para el Señor y ellos tienen una paciencia piadosa. La paciencia es la gran y antigua palabra griega que significa una paciencia firme. En este sentido, la iglesia era, por decirlo de alguna manera, como una roca sólida. ¿Qué iglesia? No puede soportar a los malos. La iglesia de los Efesios también perseguía la doctrina pura. Ellos tenían doctrina pura. Ya les mencioné los personajes que llegaban a predicar a esta iglesia. Pablo advirtió a los Efesios, en Hechos 20, 29 al 31, lo que iba a suceder cuando él partiera. La sangre de ninguno de ustedes va a caer sobre mí porque yo les he enseñado, les he advertido también. Y oigo lo que les dice, porque yo sé que después de mi partida, dice Pablo, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablan cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos dentro de la misma iglesia.
Confíe, pero no sea tan confiado. Confíe, pero no sea confiado. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de día y de noche, no he cesado de amolestarlos con lágrimas a cada uno. De esta alabanza de Jesús vemos como los efesios tomaron la advertencia de Pablo en serio. La iglesia de hoy, como la iglesia de Efesios, en aquel entonces debe de probar vigorosamente, rigurosamente a aquellos que dicen ser mensajeros de Dios y especialmente a aquellos que se dicen ser apóstoles, porque los engañadores hablan bien de ellos mismos. Cuando usted vea a un predicador, una predicación, un mensaje antropocéntrico, hermano, mejor apague esto y vámonos. Un mensaje centrado en el hombre. Es que yo he logrado esto, es que yo he hecho esto, yo he ido por aquí, yo le predico a miles, yo he levantado esto. Ese yoyismo, ese mensaje antropocéntrico, hermano, a ese téngale cuidado. Cuanto más grande sea la maldad, mayor engaño esconderá. Dice Spurgeon, otra frase. Esto era, este hombre era duro, ¿verdad? Esto era grande por parte de ellos. Mostraba espino dorsal de la verdad. Yo desearía que algunas de las iglesias de esta era tuvieran un poco de esta santa decisión para los días de hoy. Si un hombre es listo y podría predicar la mentira más vil como el peor vómito que haya salido de la boca del infierno, y a algunos les parecería o les parecerá bien. Hermano, ¿usted no cree que hoy la gente está diciendo, le está pareciendo bien y está diciendo amén a cosas que se están diciendo en los púlpitos que no son de Dios? ¿Cuántos predicadores, cuántos hombres y mujeres, hermano, hablan en nombre de Dios y dicen que Dios dijo cuando Dios no ha dicho nada? Pero lo que más me llama la atención es que no hay una iglesia que se levante y diga, no, eso es mentira. Yo les he dicho a ustedes, si yo estoy predicando aquí algo que no sea la palabra de Dios, póngase de pie y diga, pastor, usted es un mentiroso, eso no está en la Biblia. Pueden suceder 2 cosas, que yo me enoje y lo ponga en disciplina, o que yo humildemente acepte si tiene razón. Hermanos, hoy necesitamos una iglesia que le haga frente a eso. También sigue diciendo, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. También la iglesia de los Efesios continuaba haciendo estas cosas, sin haber desmayado. Ellos mostraron una perseverancia piadosa, la cual nosotros deberíamos de imitar. Por todas las apariencias externas, esta era una iglesia sólida, la cual trabajaba duro, tenía un gran alcance y protegía la integridad del evangelio. Oiga, hermano, aparentemente era una gran iglesia. Aparentemente era una iglesia muy espiritual. Aparentemente, con todos los atributos, por decirlo de alguna manera, que Jesús habla de esta iglesia, uno dice, wow. Pero hermano, era una apariencia. Pero lo que Jesús tenía en contra de esta iglesia. Uno pudiera imaginarse, ¿cómo va a tener Jesús algo en contra de esta iglesia? Con tales atributos, con tanta espiritualidad, con tanto servicio, con tanto trabajo, con tanta paciencia, con tanta doctrina pura. ¿Cómo va a tener algo en contra de esa iglesia? Y eso me lleva a analizar o a pensar, ¿cuántas veces nosotros creemos o pensamos que estamos bien como personas, como familia o como iglesia, cuando en realidad tal vez no es así? Cuando quizás en realidad, hermano, estamos viviendo de esa manera. Yo voy a terminar con esta parte para de hoy en 8, si Dios lo permite, seguir con el tema.
Pero, hay un pero. Siempre que hay un pero, todo el mundo se sienta, se pone serio. Yo no sé cuánto le ha pasado cuando el esposo le dice, mi amor, vea, quiero decirte algo, esto y esto y esto, pero tal vez le está diciendo cosas muy bonitas, ¿verdad que sí? Pero, ya usted dice, qué torta. O a veces cuando la esposa le dice a uno, mi amor, vea, esto y esto y esto y esto y esto, pero, y uno dice, wow, metí la pata, metí la de caminar. ¿Quién sabe qué hice? ¿Quién sabe qué hice? Algo, no, algo, me va a decir algo porque metí la pata. Pero, wow, tengo contra ti. No se olvide Jeremías 2, por favor. Y yo le invito para que vaya a la casa y analice estas dos cosas. Y si, como le dije, si tiene otra versión, hágalo. Dios habla hoy, lenguaje actual, nueva traducción viviente, PDT, pueden ser versiones. Pero tengo contra ti. Yo no sé, hermano, cuando esta iglesia recibe esta carta y toda la alabanza que recibe del Señor en los primeros 3 versículos, esa iglesia seguro estaba súper elevada. Pero cuando llega el versículo 4, pero tengo contra ti. Oh, ya, a mí me parece que eso nos debería suceder a nosotros, hermano, cuando creemos que estamos bien y cuando Dios nos habla a través de un mensaje, a través de una enseñanza, cuando leemos la Biblia, hermano, que estamos así, muy alto. Y cuando Dios nos habla y porque Él conoce nuestra condición y nos dice en qué condición estamos, deberíamos también nosotros hacer como nos lleva Carla ahora, a postrarnos, no como el pueblo de Israel, que nunca reconocieron que se habían apartado del Señor, que iban tras otros ídolos. Pero tengo contra ti. Jesús empieza con una palabra soberana, pero que significa, a pesar de todas las cosas que ustedes han hecho tan buenas, hay algo que tengo contra ustedes. Jesús tomó en cuenta todo el bien en la iglesia de los Efesios y a pesar de todo eso, Él tenía algo contra ellos. Pero significa que todo el bien que la iglesia de Efesios hizo no cancelaba todo el mal que Jesús estaba a punto de describir. Vuelvo a repetirlo, pero significaba que todo el bien que la iglesia de los Efesios hizo no cancelaba el mal que Jesús estaba a punto de describir. Lo voy a dejar aquí, hermano. Así como ¿verdad? En el próximo capítulo, ¿verdad? Hermanos, analícelo. Váyase para su casa en las noches, en lugar de estar viendo ahí o jugando jueguitos, hermanos, váyase, lea este capítulo 2 de Jeremías, compárelo con esto que estamos hablando, hermanos, y puede que Dios le pueda hablar, puede que Dios le pueda. Que Dios les bendiga.